alegre de estar aquí para compartir juntos. Es un capítulo especial porque cuando hablamos de teología propia, ¿verdad? Uno siente que avanza muy lento. A veces uno puede sentir que hay discusiones que son innecesarias, uno quiere como que las cosas vayan al grano. Pero si no se tejen todas estas minuciosidades que hemos venido hablando hasta ahora, no podemos empezar a entrar en materia como hoy, que ya vamos a acercarnos a los atributos incomunicables de Dios. Por un lado, Dios sigue siendo el trascendente, ¿verdad? El incomprensible, pero el Dios conocible. Es conocible porque Él se ha revelado a nosotros mismos. Y luego discutimos la relación entre el conocimiento, ¿verdad? Cómo es la posibilidad del conocimiento. Luego nuestro hermano José nos introdujo a la clase de que se puede clasificar a Dios. O sea, cómo nos acercamos a esto que llamamos atributos. Y discutimos sobre si la palabra atributo o propiedades entre los teólogos era el más correcto. Aunque estas clases parezcan extensas y minuciosas, estamos usando una de las teologías sistemáticas más resumidas. Estas teologías sistemáticas bebieron de otras teologías sistemáticas anteriores que son mucho más extensas. Entonces, veremos hoy los atributos incomunicables de Dios. Dios, como ser absoluto, ¿verdad? Cuando se le define como la primera causa de todas las cosas, que existe por sí mismo, en la teología, el que no existe junto a más nadie o que está sujeto a ninguna de otras necesarias relaciones por obligación, ese ser particular, ¿verdad? Singular, trascendente, al que nos acercamos porque no como quien sube por la escalera del conocimiento y arriba está Dios, sino precisamente porque Dios ha descendido y se ha dejado ver. Ese ser tiene atributos que pertenecen solo a Él. Cuando decimos atributos comunicables y atributos incomunicables, nos referimos a esta distinción. Cuando Dios entra en relación libre con sus criaturas, decimos relación libre y es importante esto porque no son relaciones necesarias en el sentido de que sean obligatorias. Dios libremente entra en relaciones con su creación, con sus criaturas. Y la manera en que Dios se relaciona y se revela a sus criaturas nos permiten ver los atributos comunicables de Dios también. Pero cuando hablamos de los atributos incomunicables, nos referimos a esos atributos de Dios o propiedades de Dios que pertenecen solo a Él, que no existen en ninguna otra parte. O sea, que Él como creador absoluto, infinito, Él está en una categoría en la que, aunque a veces nos comunica atributos a nosotros, nosotros tenemos amor, por ejemplo, sentido de la justicia, participamos de la santidad, etc. Hay atributos que el hombre tiene, que no son perfectísimos ni perfectos como residen en Dios, pero siguen siendo atributos comunicables, puesto que el hombre está hecho a imagen de Dios. Pero los atributos incomunicables son aquellos que distinguen, que permanecen, que permiten que permanezca esta distinción a la que Van Til llamó creador, criatura. Son esos atributos incomunicables que residen solo en Dios. Y hay una división corta aquí, que sería la propiedad de la propia existencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, la infinidad de Dios y la unidad de Dios. Ahora, la clase es corta, pero hay muchas citas bíblicas enriquecedoras y yo quisiera, si es posible, repartir algunas citas bíblicas a los que están aquí y las vamos buscando entre los dos. Vamos a hablar ahora sobre la propia existencia de Dios. Quisiera que si alguien puede ir buscando Isaías 40:18, preferiblemente en su Reina Valera, Hechos capítulo 7, verso 25, y Romanos 11, 33 y 34. Que cuando hablamos de la propia existencia de Dios, en palabras simples decimos que Dios existe por sí mismo. Es decir, la base de su existencia se encuentra en Él mismo. Esta idea a veces solo es posible entenderla por contraste.
La base de la existencia de todas las otras cosas se debe a Él, ¿verdad? Pero la base de su propia existencia se debe a sí mismo. Hay un vocablo que es aceita, de donde viene la palabra aceidad. Este atributo a veces se conoce como la aceidad de Dios, que significa que Dios tiene su origen en sí mismo. El hombre, por el contrario, no existe necesariamente y tiene la causa de su existencia fuera de sí mismo. Como hombres, no existimos necesariamente y la causa de nuestra existencia reside fuera de nosotros mismos. En Dios no es así. No existe otra causa de su propia existencia que Él mismo. Dios no es solamente independiente en su ser, sino que lo es independiente en todo posible aspecto, en sus virtudes, en sus decretos, en sus obras. Cuando se concibe el absoluto como existente por sí mismo, dice Berkowitz, y como la última razón de todas las cosas, que voluntariamente entra en variadas relaciones con otros seres, puede identificarse este como el Dios de la teología. Siendo el Dios que existe por sí mismo, no es independiente solo en sí mismo, sino que también hace que todas las cosas dependan de Él. Cuando hablamos de esta propia existencia de Dios, es como un asunto de dos caras. Por un lado, Él es el único que existe por sí mismo, y por el otro lado, todas las otras cosas existentes se deben a su existencia. Y esto coloca a Dios en una relación de independencia y plena libertad en sus obras, sus atributos y sus decretos. Porque todo lo que existimos por necesidad y encontramos nuestra existencia fuera de nosotros, estamos relacionados con ellos, nos debemos a ellos. Nuestra independencia no es absoluta. El hombre habla de su libertad, ¿verdad? Y a veces hablamos de libre albedrío, entendiéndolo en sus propias categorías. El hombre goza de algo de esta independencia, pero esa independencia no es absoluta. La independencia absoluta reside en Dios, y esto se debe a que Dios existe por sí mismo, no debe su existencia a más nadie. Así a veces los hombres intentamos entrar en la mente de Dios y cuestionar sus decretos, ¿verdad? Pero a veces la única respuesta posible a las cosas que no entendemos respecto a los decretos de Dios es que Dios no debe explicación ni de sus decretos ni de sus obras, puesto que es un ser que existe por sí mismo y tiene independencia y libertad absoluta. Cualquier problema que resida en nuestra mente, para captarlo, se puede expresar en las palabras del apóstol Pablo en el libro de Romanos, ¿verdad? ¿Y quién eres tú, verdad? ¿Quién es el vaso de barro a cuestionar la mente, parafraseando la mente del alfarero? Hay un pasaje que está en Juan capítulo 5, verso 26, que dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Él es independiente de todas las cosas, y todas las cosas existen por causa de Él. ¿Alguien logró conseguir Isaías 40, 18? Si no, yo puedo leerlo. Yo lo tengo aquí, no hay problema. Isaías 40, 18 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Y la pregunta retórica, ¿verdad?, del profeta Isaías, porque los ídolos, Dios en contraste con todas las cosas creadas, los ídolos de este mundo, los hombres les componen imágenes, pero Dios reside en una categoría de la que no hay semejanza de Él. Él puso su semejanza, ¿verdad?, en el hombre, su semejanza analógica en el hombre, pero no necesariamente existe una imagen que podemos componer de Dios. Otro pasaje podría ser Romanos capítulo 11, versos 33 y 34. Aquí lo tengo también, Romanos 11, 33 y 34. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí está Pablo
respondiendo precisamente al misterio del que hemos estado hablando. Él dice, él mira al misterio del Evangelio y a la soberanía de Dios y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Creo que es una doxología acertada cuando pensamos en la mente, en la sabiduría, en la independencia de Dios respecto a sus obras, sus decretos y a su libertad y a su voluntad, ¿verdad? Daniel capítulo 4, verso 35, otro pasaje hermoso. Daniel capítulo 4, verso 35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién le dirá qué haces, verdad? A un ser que no debe su existencia a más nadie, ni nada de lo que posee lo debe sino solo a sí mismo. ¿Quién detendrá su mano y le dirá, ¿qué haces, Señor? Romanos capítulo 9, versículo 19, otro pasaje. Hay muchos aspectos hermosos que subrayé de la sistemática de verbos, porque son enriquecedores para lo que estamos hablando. Romanos 9, 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Así vemos, mis hermanos, en estas afirmaciones hay independencia de pensamiento, independencia de voluntad, pero también independencia de poder y designio. Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Si vemos por estos pasajes, mis hermanos, se juntan para apoyar esta idea de que reside en Dios, de su independencia, que se debe, ¿verdad?, a su aceidad, a su propia existencia. De esa aceidad se deriva esta libertad y esta independencia. No así nosotros, que somos finitos e independientes. Otra cosa en la que podríamos pensar hoy, según el texto, es la inmutabilidad de Dios. Aquí se define: la inmutabilidad es aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, propósitos y promesas. En virtud de este atributo, queda exaltado sobre todos los sucesos y está libre de todo aumento o disminución, de todo crecimiento o decadencia en su ser y en sus perfecciones. La inmutabilidad de Dios nos dice a nosotros que Dios no cambia, ¿verdad? Y que no cambia para mejor. Que si existiera una versión de Dios que puede ser mejor, quiere decir que Dios puede crecer en conocimiento y aprender. Pero entonces no es todo perfecto, porque si puede haber un Dios mejor del que realmente existe, ese Dios va a cambiar, va a mutar en otro Dios diferente al que ahora es. O si había en el pasado una mejor versión de Dios, como cuando las personas dicen, no es que el Dios del Antiguo Testamento ha cambiado y en el Nuevo Testamento vemos otra faceta de Dios. Algunos se atreven a decir que Dios aprendió. Otros, viendo una versión desde su lente irreconciliable entre Jehová del Antiguo Testamento y el Jesús del Cristo Testamento, como los gnósticos, ponen a este Jehová en una clasificación de un eón diferente, un tipo de Dios diferente, retrasado. Pero en las Escrituras Dios es inmutable. Dios no puede crecer en conocimiento y decrecer, no puede mejorar, no puede empeorar, no cambia. Esta perfección de su ser, en la que Él se despoja de todo cambio, no solamente en su ser y en sus perfecciones y sus promesas, sino que en virtud de este atributo, Él queda exaltado sobre todo. Dios es la absoluta perfección.
Son imposibles las mejoras o las deterioraciones. Hay pasajes que podríamos repasar, como Éxodo capítulo 3, versículo 14, por ejemplo. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Salmo 102, versos 26 y 28. Salmo 102, versos 26 y 28. Dice: ellos perecerán, y tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. La garantía del pacto de Dios para los antiguos era su inmutabilidad. La futilidad de los hombres pasaría, la gloria de los reyes se envejecería, los más poderosos entre ellos están sepultados. Y Dios los ha visto ir y venir, ha visto las Marías sangrientas descender, los tronos antiguos ser humillados, pero Él no cambia, ¿verdad? Es inmutable. Y esta garantía de la inmutabilidad de Dios para ellos se reflejaba en sus promesas también, en la garantía de que si Dios había jurado algo, no se le ocurriría algo mejor, un juramento mejor, un pacto mejor. Isaías 41:4, es otro pasaje hermoso. Isaías 41:4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Él es verdad, que desde el principio avisa al final, que desde el principio llama a las generaciones. Yo, Jehová, el primero, yo, Jehová, el que estaré con los postreros. En el 48:12 hay otra afirmación parecida, y mismo en Isaías 48:12 dice: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también postrero. Dios se revela como un Dios que no cambia, un Dios inmutable. Y cuando han pasado generaciones, de repente Él aparece, y no aparece con una promesa nueva, aparece invocando la promesa que le hizo a Abraham 400 años antes. Dice: yo juré a Abraham que haría esto y aquello y aquello. Y un Dios semejante es digno de adoración, pues nosotros somos cambiantes, ¿verdad? Nosotros cambiamos todas las semanas. Una semana una idea, otra queremos estudiar otra cosa. Nuestras emociones se tambalean como las olas del mar, pero Dios es inmutable y por fortuna lo es, ¿verdad? Podemos repasar un pasaje más, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y aquí está invocando el pacto nuevamente. Él dice: ustedes no han sido consumidos, es porque yo no cambio. No porque ustedes sean fieles, es que yo no cambio de parecer. Si hay algo que a veces es impactante para mí de Dios, es esa consistencia e inmutabilidad de sus atributos, perfecciones, de su ser, pero también de su conocimiento y de sus palabras. Eso se refleja en las relaciones en que Dios ha condescendido con el hombre. Es bien importante, dice. Ahora, a veces la Escritura usa un lenguaje raro, como si Dios se arrepintiera, si cambiara. Por ejemplo, Dios se arrepiente, Dios cambia de intención. Dios no, aunque no es hijo de hombre para arrepentirse, no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para arrepentirse. De repente en Génesis dice: Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Creo que es importante entender, o sea, que la Biblia también está escrita en lenguaje fenomenológico, y está escrita en un lenguaje que nosotros podamos entender. Y a veces se usan estas emociones cambiantes de Dios en el texto para que nosotros entendamos el punto del pecado. Los teólogos han llamado esto antropopatismos.
patismos para hablar de las emociones, patías, y antropos para decir hombre, ¿verdad? En estos antropopatismos, lo que se hace es que se describe a Dios con emociones humanas, para que entendamos lo que está pasando. A veces se usan antropomorfismos, es que se le atribuyen formas de hombre a Dios, por ejemplo, y la mano de Dios estaba con él, y el brazo de Jehová lo sostuvo. En verdad no es que salió una mano del cielo, ¿verdad?, que estaba con ellos, y un brazo así de gimnasia salió para sostener. Estos antropomorfismos existen para indicar la acción de Dios, para acercarnos a la acción que Dios hizo en ese momento. Lo mismo estos antropopatismos. Cuando encontramos estas aparentes inconsistencias, esta es una buena manera de resolverlo. Podemos pasar a otro atributo incomunicable de Dios. Este es bastante incomunicable. La infinidad de Dios. La infinidad de Dios. La infinidad de Dios es aquella perfección suya, por medio de la cual Él queda libre de todas las limitaciones. Él queda libre de todas las limitaciones. Al atribuirle a Dios, negamos que haya o pueda haber algunas limitaciones en su ser divino. Ahora, la propia definición de infinidad nos indica que no puede ser comprendida por nosotros. Nosotros a veces pensamos en la infinidad como en la extensión de Dios por el espacio. Nuestra mente trata de agarrar la infinidad, pero es contradictorio que intentemos atraparla, porque si la infinidad es la perfección de Dios en la que Él está libre de toda limitación, ¿verdad? O sea, si esta infinidad describe su infinidad, ¿cómo pueden nuestros cerebros finitos comprender la infinidad? O sea, ya se sigue de esto, ¿verdad? Que podemos rasgar sobre ello y discutir sobre ello, e incluso tener un concepto sobre ello, pero de seguro la infinidad es una realidad que realmente es comprendida solo por Dios. Pensando en esto, yo esta semana que a veces le digo a la iglesia, hermanos, desde la escritura les digo, hermanos, pongan sus ojos en la eternidad. Y se le estoy pidiendo a hombres en cuya mente en la eternidad no cabe, que pongan sus ojos en la eternidad. Y por eso Pablo ora en Efesios, ¿verdad? Dice, pide espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, pero para que los hombres puedan agarrar esta esperanza eterna, que solo por la intervención del Espíritu, con los ojos de la fe, se podrían agarrar estas verdades que a veces conceptualmente definimos, pero ¿cómo se le pide a un hombre, verdad? Que no puede abrazar, que no tiene brazos para abrazar la eternidad. O sea, si un hombre tuviera suficientes brazos largos como Mr. Strange, todavía no le alcanzarían. Mr. Strange era esta figura a la que se le estiraban los brazos. Todavía no le alcanzarían los brazos. Un hombre podría extenderse, un Mr. Strange podría extender sus brazos alrededor de la tierra, si pudiera tirarlos lo suficiente. Pero ¿cómo podría Mr. Strange tener sus brazos alrededor de la eternidad? Sin embargo, le pido a los hombres, ¿verdad?, que miren hacia la eternidad y que pongan su esperanza ya. Claro, al hacerlo, confío que solo el poder de Dios puede inclinar el corazón de los hombres a guardarse pensando en estas promesas y en esta vida de la que no sabemos todo aún, ¿verdad? Entonces, esta realidad de la infinidad de Dios es solo comprensible por Él. Ahora, cuando hablamos de la infinidad de Dios, entonces tenemos que pensar en su absoluta perfección, en su absoluta perfección. Dice, esta es la infinidad del ser divino considerada en sí misma. No debe entenderse en sentido cuantitativo, sino como una cualidad. No es la cantidad de infinidad que hay en Dios, sino que la cualidad de Dios es que Él es infinito. Y cuando hablamos de esta perfección, esto se refleja en el resto de sus atributos. Cuando decimos que la santidad de Dios es perfecta, no estamos hablando de un quantum de santidad, una cantidad de santidad
que es muy grande más allá de lo que podemos contar. No, porque eso sería una santidad medible. Y una santidad medible, ¿verdad? Todavía a ella todavía se le podría añadir algo, ¿no? Cuando pensamos en la perfección de Dios desde esta infinitud y pensamos en un atributo como la santidad de Dios, no es un quantum de santidad, que Dios es la santidad. O sea, Dios es la santidad infinita. Y es la santidad infinita, libre de limitaciones y defectos. Si la infinidad de Dios es ese atributo en el cual Él permanece libre de limitaciones, y esto se refleja en su perfección, y esta perfección en el resto de sus atributos. Entonces, todos los atributos. Recuerden que utilizamos la etiqueta atributo, ya lo dijimos, no porque Dios esté dividido, ¿verdad? Ya Dios explicó sobre la simplicidad, José explicó sobre la simplicidad de Dios. Es una manera en que podemos agarrar estas cosas como Dios se ha revelado. Entonces, si la infinidad de Dios es el atributo en el que Él permanece sin limitaciones, y esta limitación, este permanecer sin limitaciones se refleja en su perfección y en su belleza. Y esta belleza se deja ver en sus atributos, entonces sus atributos, ¿verdad? No es que sean una cantidad de santidad, o una cantidad de bondad, o una cantidad de amor, sino que es la santidad infinita, el amor infinito. Por eso cuando le decimos a alguien que Dios te ama, ¿sabes? O sea, realmente ninguno de nosotros cae como cayó Juan en Patmos, que dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando uno le dice a alguien, Dios te ama, o sea, no sabe uno ni qué eso significa, porque la expresión de ese amor, realmente, que Dios se hizo hombre, cómo sucedió el misterio de la piedad, ya todavía es el milagro más grande que ha existido, ¿verdad? Ni los muertos levantándose, ni los paralíticos, ni la multiplicación de los panes, nada sobrepasa el milagro que Pablo llama el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. O sea, cuando le decimos a alguien que Dios te ama, o sea, supuesto que nosotros consideramos el amor, ¿verdad? Como nosotros lo consideramos. Pero o sea, qué cantidad de amor podría haber en un amor infinito si el amor infinito no se puede medir en un cuanto? O sea, cuando le decimos a alguien que Dios te ama, o sea, es una cosa a la que nosotros deberíamos caer boca abajo, ¿verdad? Porque, o sea, un ser perfecto me ama. Y todavía uno se halla a veces como creyente jadeando, ¿verdad? Por cosas o por personas, o sea, que lo amen, cuando Dios nos ama. Podemos pensar en un par de pasajes para esto. Job capítulo 11, hay 10 versículos ahí que pueden ayudarnos a rasgar esto un poquito. Job capítulo 11, versículos 1 al 10, dice: y respondió Zofar Naamanita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? Harás escarnio, y no habrá quien te avergüence. Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos, mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, y son de doble valor que las riquezas, y conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, Él podrá contra ti. Calvino, a veces, comentando el libro de Job, dice, ¿cómo podían a veces los amigos de Job, que estaban equivocados en su juicio contra Job, disertar a veces cosas tan maravillosas de Dios? Él tiene una respuesta para esto que nos ayuda a leer luego el libro de Job pensando en la providencia, ¿no? Salmo 145:3 es otro pasaje que podemos revisar. 145:3 dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza,
y su grandeza es inescrutable. Inescrutable es incontable. No puede haber escrutinio para ello. No se puede escrutar, es incontable. Desde la infinidad podemos pensar también en su eternidad. Se dice, la eternidad es la infinidad en relación con el tiempo. La forma en que la Biblia describe la eternidad de Dios, simplemente diciendo que su duración abarca todas las edades. Salmo 92 y el 102:12, por ejemplo. Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Esto no es lenguaje filosóficamente preciso, ya veremos por qué, pero es el lenguaje en que la Biblia describe la eternidad de Dios, desde el siglo y hasta el siglo, es decir, eternamente presente en el pasado, en el presente y en el futuro. Salmo 102:12 dice, mas tú, Jehová, permaneces para siempre, y tu memoria de generación en generación, de generación en generación. Ahora, esto es lenguaje popular, no filosófico, dice. Aquí leo a Berkov, que hace una aclaración importante, dice. Generalmente concebimos la eternidad de Dios de la misma manera, es decir, como una duración infinita, prolongada tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Pero eso solamente es un modo popular y simbólico de hablar lo que en realidad es. Porque la realidad de su eternidad trasciende el tiempo y de hecho difiere de él esencialmente. De hecho, la eternidad en el estricto sentido de la palabra se ascribe a lo que trasciende todas las limitaciones temporales. Hablamos de, la Biblia dice desde el siglo hasta el siglo, desde antes hasta ahora, desde ahora y para siempre, de generación en generación, porque es un lenguaje simbólico o popular, como dice Berkov, para que entendamos la extensión de Dios en su eternidad, tanto infinitamente al pasado como hacia el futuro. Pero en realidad su eternidad es que Él no está contenido en el tiempo, pero no puede ser medido ni contenido por el tiempo, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. De hecho, Él trasciende a esas limitaciones temporales. Él es el eterno yo soy. Y su eternidad puede definirse como aquella perfección divina por medio de la cual Él se eleva sobre todas las limitaciones temporales, todas las sucesiones de momentos y goza de la plenitud de su existencia en un indivisible presente. Voy a repetir eso por si quieren notar. Su eternidad puede definirse como aquella perfección divina por medio de la cual Él se eleva sobre todas las limitaciones temporales, todas las sucesiones de momentos y goza de la plenitud de su existencia en un indivisible presente. Dios es eterno. Una vez más, la infinitud de Dios es algo que realmente solo Dios puede comprender, porque solo Dios tiene perfección infinita para contener una comprensión infinita sobre lo que infinitud es. Esta infinitud se deja ver en su perfección, la perfección de sus atributos, y está en la perfección de su belleza, y también se deja ver en su eternidad. Pero además se deja ver en su inmensidad. La infinitud de Dios, a la que llamamos inmensidad, puede contemplarse, es su infinitud contemplada con relación al espacio. Y puede definirse como aquella perfección del ser divino, por medio de la cual trasciende todas las limitaciones espaciales, y sin embargo está presente en cada sitio del espacio con todo su ser. Aquí la inmensidad, la infinitud de Dios, a la que llamamos inmensidad, es la infinitud en relación con el espacio, ¿verdad? Él trasciende, esta perfección trasciende las limitaciones espaciales, y sin embargo está presente en cada sitio del espacio con todo su ser. Y es normal que cuando nosotros pensemos en la inmensidad de Dios, pensamos en la inmensidad del cosmos creado. Cuando vemos fotos o videos sobre las galaxias y estas cosas que todavía no terminan de descubrirse, y pensamos en el tamaño de Dios, uno se imagina un Dios de tamaño. Y cuando en su inmensidad pensamos un Dios de tamaño de este cosmos tan grande. Pero cualquiera que sea el tamaño del cosmos,
no es todavía la infinidad de Dios. Pero por supuesto que no podemos agarrarlo, porque la extensión de algo, esa inmensidad que es la infinidad de Dios en la extensión en relación al espacio, es algo que todavía nosotros no podemos agarrar. Dios está en el espacio, dice, y lo llena en forma plena, porque llena todo sitio o lugar. No está ausente de ninguna parte del espacio, ni está más presente en un lugar que otro. En un sentido estricto, no está más presente en un lugar que otro. No hay una cantidad de Dios más presente en un lugar que en otro lugar. Pastor, entonces Dios está en el infierno, por supuesto. O sea, el desprecio de Dios está allí. Él está allí presente con su abandono. La tragedia del infierno, hermano, a veces se presenta como la llama que quema, el gusano que carcome. Y estas metáforas no alcanzan a agarrar lo que eso es. O sea, realmente el juicio del infierno es el abandono de Dios, la ausencia completa de cualquier bien de Dios. Y esa será la tragedia. Las llamas que aparecen en las descripciones de los evangelios. Cuando nosotros hablamos de metáforas y símbolos, la metáfora o el símil siempre es menor que la cosa representada. Si lo que dice es llamas y gusano que carcome, la cosa representada siempre es mayor que la cosa con la que se representa. En el lenguaje poético sucede así. Entonces, la realidad del infierno es algo que a veces lo decimos como fuego y gusano que come, pero el desprecio de Dios sin límite es realmente la oscuridad absoluta. Los hombres no temen al infierno, pero no temen al infierno mientras gozan del bien de Dios, ¿no? Los hombres que no temen al infierno, los que no creen en Dios, dicen, yo voy al infierno. Por supuesto, ellos dicen eso mientras respiran el aire de Dios y beben del bien de Dios y el sol que Dios trae sobre sus cabezas. Pero el tormento que allí debe estar es mayor de lo que, si los hombres pudieran verlo, realmente lo temieran. Ahora, esta inmensidad de Dios hace énfasis en la trascendencia de Dios, pero también podríamos pensar en su omnipresencia. Dios no solo es trascendente, sino que es inmanente. O sea, la inmensidad podría acercarnos a la trascendencia de Dios, pero la omnipresencia a la inmanencia de Dios. Es decir, Dios, aunque es trascendente, ¿verdad?, es otro, está aparte, Dios también está inmanente en su creación, en todas partes de su creación, no como unido a su creación, como el panteísmo, como si todas las cosas compartieran la misma sustancia de Dios y fueran Dios, porque hay una distinción creador-criatura, creador-cosas creadas, pero Dios sí está inmanente y presente en su creación. Y por supuesto, luego en sus relaciones, Dios se revela en sus relaciones de distintas maneras. No se revela igual con las piedras, no se relaciona igual con las piedras que con los hombres, y entre los hombres no se relaciona igual con la iglesia que con los que no pertenecen a la iglesia. Dice, hay una interminable variedad en que Él está inmanente en sus criaturas, y en la medida en que éstas revelan a Dios ante quienes tienen ojos para ver. La omnipresencia de Dios está claramente también revelada en las Escrituras. Tenemos muchos pasajes, voy a leer solo un poco, que usualmente se describe con palabras como que el cielo y la tierra no lo pueden contener. Isaías 66:1, por ejemplo, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y en Hechos hay un pasaje similar que cita esta idea, y es, ¿de qué tamaño se le hará una casa a Dios, verdad, si la tierra no puede contenerlo?
Y a veces uno pierde de vista a veces esto. Uno lo pierde de vista. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Cuando Dios llamó al templo de Jerusalén, su casa, que él habitaba ahí, por supuesto que no lo dijo en sentido estricto, sino que en su relación con Israel, en el pacto que él tiene con Israel, y puso los medios para que se encontraran con él. Pero en sentido estricto, el templo de Salomón, con todo su oro y con todos los símbolos allí presentes, no podía contener a Dios. Ningún templo sobre la tierra podría hacerlo. Esta idea está en Hechos 7:48 también. También se ve esta omnipresencia de Dios en el hecho de que Él está presente, ¿verdad? Siempre, en cualquier lugar, para aquellos que le buscan. El Salmo 139 es un salmo hermoso que habla de esto. Salmo 139, versículo 7 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado de aquí, allí tú estás. Y si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, y aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. De forma poética, David describe que no hay un lugar donde pueda ir que Dios no vaya a estar presente. Es ahí. No puedes huir de Dios, ¿verdad? En un sentido estricto no puede. No puede. Los creyentes no pueden huir de Dios en un sentido estricto. Pueden darle la espalda a Dios temporalmente, pero no pueden huir de Dios. Jeremías 23. A veces nuestro pecado nos hace creer que sí. Nos hace creer la ridícula idea de que podemos huir de Dios. Jeremías 23 dice: ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no soy yo Dios desde muy lejos? Y esto en el contexto de las profecías del regreso del remanente. ¿Acaso la cercanía con Dios dependía exclusivamente de la tierra? El exilio rompió todo eso, ¿verdad? Y Dios se mudó al exilio con su pueblo. Él no es ¿acaso soy yo Dios de cerca y no Dios de lejos? Es decir, la distancia entre Jerusalén y Babilonia me impedirán estar presente para mi pueblo. Por supuesto que no, ¿verdad? Por supuesto que no. Donde quiera que un hombre incline su corazón al Señor Jesucristo, aquí en Colombia, o bajo una enramada en Galat, o en algún desierto de Israel, allí será escuchado. Allí será escuchado. Hermanos míos, estos atributos incomunicables son los que hacen que nosotros nos maravillemos de Dios también. Que aunque no podemos comprenderlos de todos, creo que nuestro corazón termina en alabanza hacia Él, reconociendo que un Dios semejante es nuestro Dios y es el único Dios. El autor termina con unos párrafos sobre la unicidad de Dios y la unidad de Dios, que no voy a redundar porque el hermano José ya habló sobre eso. Dios es uno, ¿verdad? No está compuesto de partes, es simple. Y nada, esta fue mi clase. Espero que haya sido de provecho para ustedes, hermanos. Hermano, no se escuchó lo que dijiste, hermana Heidi. No sé qué se está dando, que dar gracias, que son claras. Gracias. Ok. Gracias, pastor. Hermanos, nuestro Dios
es digno de toda la alabanza, ¿verdad? Nuestra tentación es hacer que se convierta un ídolo semejante a nosotros. Y como Él condescendió a hacerse hombre y se hizo siervo de los hombres, nosotros a veces usamos su humildad no para engrandecerlo, sino como para tratar de atraparlo y que se sujete a nosotros. Pero recuerden que la condescendencia divina presente en Cristo no se da para someter a Cristo, se da para liberarnos del pecado a nosotros. De manera que ahora nosotros, por lo que Cristo nos ha logrado, podamos rendirnos ante un Dios que realmente es Dios. Todos nosotros son ídolos. Se puede hacer semejanza y clasificación de ellos. Los ídolos de nuestro corazón no pueden esconder a nuestra felicidad. No pueden. Pueden, lo intentamos, mes tras mes. Y cuando un ídolo nos falla, nos hacemos uno nuevo y esos ídolos los vemos en personas, cosas. Hasta que las tenemos y nos damos cuenta a veces que somos más infelices que antes que las tuviéramos y ese. Pero Dios, el inmenso Dios, el infinito, el independiente, el perfecto, el que existe por sí mismo, Él que se ha revelado en Cristo para nosotros, es nuestra única fuente de verdadera felicidad. El Espíritu Santo nos dé sabiduría y revelación, como oraba Pablo en Efesios 2, para que podamos aferrarnos a estas cosas. Bien, si no hay preguntas, oramos, hermanos. No hay preguntas, eso solo significa, como dice José Ángel, dos cosas: que no se entendió nada, o que se entendió todo. Natalia Camargo levantó la mano. Buenos días a todos, hermanos. Yo tengo una pregunta, pastor. Esa parte cuando usted hablaba que si Dios, la presencia de Dios estaba en el infierno, siempre es una parte de un poquito para mí difícil como de explicar, sobre todo, y quería saber si de pronto hay algún pasaje o sí que nos puede dar luces sobre eso, o digamos esa premisa parte como el principio de que Dios es omnipresente, y pues si decimos que no está en el infierno, pues estaríamos diciendo que no es omnipresente. Entonces quería saber si podría de pronto explicar un poco más eso. Explicarlo más no podría, porque mis limitaciones se siguen de la Escritura, pero recuerde que como somos presbiterianos, una cosa diferente que hacemos, que nosotros no hacemos doctrina solo buscando un versículo para hacer doctrina, sino a veces por necesaria consecuencia dejemos las doctrinas, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que Dios es omnipresente, ¿verdad? Y que es inmenso. O sea, se sigue de esto que no existe ningún lugar donde la presencia de Dios no esté. ¿Cierto? 2, el hecho de que las imágenes del infierno se relacionan con el tormento de Dios, con el desprecio de Dios, con el juicio de Dios, hace a Dios presente en el infierno, incluso como juez castigador, su ira, su desprecio, su juicio, ¿verdad? De donde quiera que está su juicio, ahí está presente Él. ¿Cómo pensamos más sobre esto? No sé. O sea, no sabría cómo pensarlo, pero lo que siempre he pensado sobre el infierno es lo que dije, que las cosas representadas siempre son menores que la cosa representada en sí, que aquella cosa que se busca representar. O sea, hay metáforas y símiles que no abrazan la realidad de la cosa que se quiere representar. O sea, yo creo que con el infierno es una de esas cosas. Uno a veces se queda en la candela, en el gusano y en los llantos, ¿verdad? Pero la angustia presente de esa prisión.
el no gozar de ningún bien de Dios, la ausencia de misericordia alguna, las imágenes de la sed, del jadeo, de los gritos, todavía para mí nos representan lo que allí sucede, pero no la realidad completa como sucede con el cielo. Nosotros hablamos del cielo, ¿verdad? Y tenemos luces vagas sobre el cielo, moradas celestiales, calles de oro, mares de cristal. Las calles de oro son hermosas y los mares de cristal, pero la cosa representada siempre es mayor que esas cosas que los representan en el lenguaje poético. O sea, si son calles de oro, ya hemos visto oro, ¿verdad? O sea, nosotros hemos visto oro, y aunque sean calles grandes de oro, ya habremos visto oro, y si hay mares de cristal, en algún momento habremos visto cristal, pero realmente serán calles de oro o mares de cristal, o las metáforas para exaltar lo que será la belleza del cielo, de los cielos nuevos y la tierra nueva. Las metáforas no alcanzan, y los poetas describen estas cosas con las figuras más prominentes que pueden, aunque esas figuras se queden cortas. O sea, si decimos eso sobre el cielo, decimos eso sobre el infierno también, por necesaria consecuencia. Creemos que... Ok, pastor, muchas gracias. Acaban de prender un taladro, menos mal que la clase terminó. Creemos que las cosas... ¿Sí se escucha ya? El taladro, sí. Porque las cosas que pertenecen a la eternidad, bueno, no podemos atraparlas del todo. Yo sé que eso tampoco responde a tu pregunta, pero no podría decir más nada sobre eso. Muchas gracias, pastor. Sí, solo tenía esa duda si partía como de un principio, porque digamos que el mismo estudio teológico inicia como siempre dejándonos claro que no, o sea, todo no lo vamos a comprender, y que hay cosas que son misterios, y que sean misterios no significa que no, o sea, no puedan ser explicados, sino que nosotros no podemos, o sea, estamos en esa limitación como criaturas. Entonces quería saber era eso, porque siempre yo también como que lo explicaba, como que está la presencia de Dios, está como su ira, su aspecto de juicio hacia los hombres. O sea, siempre era como así, pero quería saber era eso, si había un pasaje o partíamos del principio de la omnipresencia. Muchas gracias, pastor. Hoy una asistencia de 29 estudiantes. Seguimos animándole a ustedes a que compartan el link con otras personas, aunque no sean de sus iglesias. Si conoces gente que está interesada, compártelo en tus redes sociales también. Nos vemos en la próxima.